Plan de lectura, día 20, mes décimo. En Jeremías 35 vemos que el Señor ocupa el ejemplo de los recabitas. ¿Quiénes eran ellos? Eran hijos de Recab y específicamente de uno de los descendientes de este hombre Recab que se llamaba Jonadab. Y el Señor lo ocupa como ejemplo de fidelidad porque este antepasado Jonadab les había ordenado que ellos no tomaran vino y además que habitaran en tiendas. Era una orden que él había dado como patriarca a esta familia, y los descendientes de este hombre seguían respetando fielmente sus ordenanzas, sus palabras. Y ellos pertenecían a los ceneos, que eran un pueblo que venía del suegro de Moisés, de Jetro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Él está haciendo ver que, a pesar de que este hombre Jonadab era simplemente un hombre, les había dado una ordenanza a su familia y ellos la habían obedecido. Pero este pueblo había recibido la ley de Dios y no la habían obedecido. Por tanto, le estaba haciendo ver su desobediencia y su infidelidad comparada con la fidelidad de estos hombres recabitas. Y por otra parte, en el capítulo 36, el Señor ordena a Jeremías que escriba las palabras que él le ha entregado, la revelación que le ha entregado el Señor. Y esto se lo ordena a Baruc, quien era el escribano de Jeremías, el que escribía sus palabras. Y entonces este rollo con las palabras que el Señor entregó a Jeremías se le hace llegar al pueblo, porque debía ser proclamado en el templo, y Baruc era el que debía ir al templo, ya que Jeremías lo tenía prohibido. Y vemos que ocurre que un hombre llamado Micaías, quien era uno de los príncipes, se acercó a otros que eran como él, y ellos fueron conmovidos por estas palabras y quisieron llevarlas entonces ante el rey. Pero el rey rechazó este rollo, estas palabras, y la cortó con un cortaplumas de escriba y la quemó, a pesar de que los príncipes que le habían llevado este rollo le rogaban que no lo quemase. Esto demuestra la rebelión de Joacim hacia el Señor, hacia su palabra, hacia sus profetas, y demuestra el estado terminal del corazón de Joacim. Realmente era un rey que estaba endurecido en su rebelión, y además ordenó matar a Jeremías y a Baruc. Por tanto, vemos que realmente este rey estaba ya condenado, y así el Señor también lo juzgó y lo maldijo. Por tanto, no caigamos en este terrible pecado de despreciar las palabras del Señor, que Dios nos libre realmente tener una actitud así ante su palabra, porque no es necesario que lleguemos a cortarla y a echarla al fuego, sino que basta con que la despreciemos y la menospreciemos. Ya con eso también estamos cayendo en este mismo pecado de Joacim. El Señor nos ayude a atesorar y a amar su palabra sobre todas las cosas. El Salmo 89 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 25, del 25 al 27, nos dice primero también nuevamente la alegría que trae el escuchar buenas nuevas. El Señor nos da esta bendición de que, a pesar de que por nuestro pecado merecemos solo el mal, también tenemos la dicha de escuchar noticias buenas. Por otra parte, nos habla de lo terrible que es caer delante del impío, que el justo caiga delante del impío, que el cristiano caiga delante de aquel que no conoce al Señor. Es un terrible mal. Debemos rogar al Señor que siempre nos permita serle fieles y sobre todo mantener el testimonio de la fe delante de quienes no le conocen. Y por otra parte también nos vuelve a decir que no es bueno abusar de las cosas que son legítimas e incluso de las cosas que son placenteras y deliciosas, como es la miel, que claramente la miel es buena, pero si se toma en exceso, si se come en exceso, es mala. Así debemos tener cuidado de no abusar de los placeres y de las cosas buenas. Y también nos dice que el buscar la propia gloria no es gloria. Y claramente quien busque su propia gloria lo único que va a hacer es ser humillado y ser arruinado, porque ese es el fin de los que hacen tal cosa, y tenemos bastante ejemplos en la Biblia como la Torre de Babel. Luego tenemos 1 Timoteo 5, en donde vemos las instrucciones del apóstol a este pastor joven sobre cómo relacionarse con los distintos grupos de personas en la iglesia, con los ancianos, con los jóvenes, las ancianas, las jovencitas, y vemos que priman
el criterio de ver la iglesia como una familia y tratar a los ancianos con el respeto debido y también a los jóvenes con la prudencia y el respeto que se debe en esa relación. Y también orienta a Timoteo sobre la ayuda a las viudas y habla de las viudas que de verdad lo son. ¿A qué se refiere esto? Las viudas eran un grupo extremadamente desamparado en la antigüedad y acá entonces se está hablando de viuda en ese término, las viudas que de verdad están en ese grupo de desamparo social, económico, familiar, que de verdad han quedado solas. Y veamos que las viudas que deben ser ayudadas no era cualquier viuda, sino que debían cumplir con una serie de requisitos. Y eso nos dice que la ayuda en la iglesia no es algo que se debe entregar de manera indiscriminada, sino que se debe tener mucho cuidado a quienes se ayuda. Y lo mismo aprendemos también de 2 Tesalonicenses capítulo 3. No se trata de ayudar a quien diga tener una necesidad, sino que debe tratarse realmente de alguien que está en una posición de desamparo y de verdadera necesidad. Porque si es de otra manera, puede ser que entregar una ayuda realmente no ayude, sino profundice un problema de pecado y de irresponsabilidad, de negligencia o alguna otra situación que el Señor está tratando con esa persona. Entonces, si hay viudas que tienen hijos familiares, esos familiares deben hacerse cargo de esa persona. Esa es la teoría bíblica sobre las pensiones. Son los familiares los que deben hacerse cargo de sus padres y honrarlos, de sus ancianos, abuelos, padres, tíos, y honrarlos. Y vemos que dice: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ahí los de su casa obviamente incluye la familia nuclear, pero también la familia, como decía, con estos vínculos, que la familia tradicionalmente se entendió, así, como una familia extendida. Por tanto, debemos ver que bíblicamente la familia es la primera responsable de hacerse cargo del sostenimiento de sus miembros. Y si se abandona este deber, realmente se está dando muestra que probablemente esa persona no es creyente verdaderamente, porque es peor que un incrédulo. Se ha abandonado incluso el afecto natural que los incrédulos tienen. Y esta es un buen índice de la fe de una persona, si es verdadera o falsa. Y entonces el apóstol limita bastante la ayuda económica y llama a las viudas más jóvenes, que acá hablamos de 60 años hacia abajo, según lo que dice el texto, a casarse y a tener cuidado. En este caso Timoteo debía resguardarse de que esas viudas no se desviaran hacia los placeres de este mundo o no traicionaran su profesión de fe en Cristo. Entonces tengamos cuidado con la forma en que concebimos la ayuda y la caridad en la iglesia. No nos influenciemos por teorías del mundo más que por la Biblia, que la Biblia es bastante clara y nos da límites entonces bastante manifiestos. Además habla de los pastores, los ancianos. En este caso ocupa el término griego presbíteros, que se refiere a ancianos y pastores. Vemos que acá ya existía una división de funciones. Algunos ancianos se dedicaban mayormente a predicar y enseñar, y otros tenían otras funciones como gobernar en general. Acá vemos también que hay pluralidad de ancianos, que hay lo que se conoce tradicionalmente como un presbiterio, un cuerpo de ancianos en la iglesia, y ese cuerpo gobierna, pero también dentro de ellos hay unos que se dedican mayormente a predicar y enseñar. Y vemos entonces que en general ellos se llama a honrarlos económicamente, y vemos que se refiere a algo financiero, porque después esa es la connotación que le da cuando dice el obrero es digno de su salario, y mayormente a los que predican, a los que trabajan en predicar y enseñar. Y trabajan, en griego, es una palabra que denota un esfuerzo arduo, porque la predicación realmente es un trabajo bastante intenso y duro. Por tanto, ese es el criterio también en cuanto a la remuneración de los pastores, y también llama a tener un doble filtro en el caso de la acusación contra los pastores, porque dada
el puesto en el que se encuentran, que es más visible, están expuestos a acusaciones infundadas. Y por tanto requiere de 2 o 3 testigos, pero si la acusación demuestra ser verdadera y los ancianos persisten en pecar, deben ser reprendidos delante de todos para que los demás teman. El anciano en cuestión que persiste en pecar. Por tanto, Timoteo y todo pastor está llamado a guardar estas cosas sin prejuicios, sin parcialidad, a seguir estas instrucciones y también a tener mucho cuidado con imponer las manos con ligereza. Es decir, se debe tener mucho cuidado a quien uno ordena como pastor, a quien uno avala como pastor, qué ministerio está avalando, respaldando, porque se puede llegar a participar de pecados ajenos. Por tanto, una instrucción esencial para todo pastor es conservarse puro. Y por último nos habla entonces de que es inevitable que los pecados ocultos salgan a la luz. En algún momento, ya sea antes del juicio o en el juicio mismo, los pecados ocultos serán conocidos. Por tanto, no hay pecado oculto para Dios. Como dijo alguien una vez, un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. No hay realmente pecados ocultos y eso nos debe llamar a tomar en serio la palabra del Señor, a temer al Señor y ayudarnos a depender de Él para que Él nos guíe y nos dé el poder para vivir como conviene y como es digno del llamamiento que nos ha hecho. Señor les bendiga.